Le ruego indique su nombre completo y RUT y luego puede desarrollar su exposición. Mari Pulamien, Inche Angélica Rayén Carimán Davis Piñén, Tani Ruth 14 264 608 raya 0. Puede desarrollar su exposición. Mari Pulamien, Inche Rayén Carimán Davis Piñén, Tani Chao Robinson Carimán Bustamante Piñén, Tani Ñuque Rosa Davis Soto Piñén, Inche Mulen Talca Guariameo, Fachanto Inche Kumethugun ti pueblo mapuche. Tal como les dije, soy Rayén Carimán, vivo en Talca. En esta oportunidad vengo en representación del Parlamento Indígena de Talca, de Maule indígena. Somos 404.000 y fracción los que nos reconocemos pertenecientes a pueblos indígenas en esta región. Y el diagnóstico que tenemos de la instalación de políticas públicas referidas a los pueblos indígenas siempre está supeditado a la voluntad política de los gobiernos de turno, dado que en reconocimiento de la ley 19.253, una de las tantas regiones que quedó fuera con reconocimiento de calidad o de condición indígena es la región del Maule. Jurídicamente entonces yo no existo o no tenemos una representación administrativa ni de plantas en la región del Maule, lo que hace que todas nuestras acciones y nuestros procesos administrativos tengamos que depender de la oficina de Cañete, específicamente CONADI Cañete. Esto a lo largo de los años ha significado que hermanas de Licantén, de Yico, sus trámites tienen que hacerse dirigiéndose a Cañete, viajando largas horas para muchas veces encontrar que la solicitud no ha sido resuelta. Y entonces cuando vemos las normativas que están siendo y tramitadas, una es el reconocimiento constitucional, porque entonces los integrantes de la región del Maule que somos indígenas ya no tendríamos que depender de una institución voluntariamente que cada 6 meses instala oficina y los otros 6 meses muchas veces el funcionario público no recibe remuneración. Y por lo tanto solo aquellos que tienen vocación de servicio o que pueden solventar esos 6 meses siguen laborando, siguen trabajando para sus hermanos. Y eso también implica que no hay una continuidad constante en las políticas públicas en la región del Maule. Es así que los indicadores tanto de becas indígenas demuestran que los 10 últimos años los porcentajes no han crecido, que la inversión económica hacia pueblos indígenas no está referida ni siquiera al PIB del país, que la educación intercultural bilingüe en 5 colegios también depende de la voluntad del Ministerio de Educación de pagar a tiempo o no los sueldos. Y eso lleva un desincentivo a los educadores comunitarios que muchas veces son jefes de hogar y son los que proveen finalmente los recursos a sus familias. Y por lo tanto el reconocimiento constitucional nos podría brindar de alguna manera una justicia que buscamos los pueblos indígenas. No sé si sea la solución después la instalación de este reconocimiento hacia los aparatos públicos, porque va a pasar años en que conceptos de interculturalidad sean entendidos como una oportunidad de mejora para todas nuestras áreas. Creo entonces profundamente que nuestro país debiese promover la educación intercultural, bilingüe. Hasta el momento la ley indica que solo si existe el 10% de niños indígenas esta se da. Pero curiosamente muchas veces son estudiantes no indígenas, apoderados no indígenas, que piden que se enseñen mapudungun o mapudungun o chetugún
según el territorio donde esté. Y por lo tanto, si tenemos habitantes de Chile, chilenos y chilenas, porque yo vivo en este territorio y me reconozco como chilena, pero soy del pueblo mapuche, de la nación que habitaba antes de la instalación del Estado de Chile, creo profundamente entonces que es necesario dar oportunidades. ¿Y cómo podrían ser estas? A través de mecanismos como escaños reservados a nivel de un gobierno local, de un gobierno regional, y por qué no atreverse a pensar y a soñar en escaños en el Congreso. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Porque entonces no tendríamos que esperar, como lo sigue esperando asociaciones, a que el alcalde les dé audiencia, y ya llevan 6 años esperando a que les dé audiencia en esta región. Entonces no tendríamos que esperar que un hermano que fue violentado y la madre que se dirigió de Temuco a Curicó tuvo que mendigar porque como no hablaba el Huincazugún, el español, no se hizo entender y lo que le estaba ocurriendo. Y entonces no tendríamos que esperar que el territorio en la región del Maule, que hoy día no tiene tensiones de tierras, pero que sí sería interesante a través de los mecanismos de restitución de tierras, que sí debe ocurrir en el sur. Esto debe ser así. El doctor Pablo Marimán y otros autores han señalado este territorio denominado Gualmapo, desde la Cuarta hasta Chiloé, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y entonces hoy día tenemos una disminución irrisoria que queda de tierra. Y acá en el Maule entonces nosotros perfectamente podríamos revitalizar nuestras prácticas culturales al tener tierras. Ni siquiera estamos hablando de grandes extensiones. Hoy día aspiramos, no aspiración pequeña, sino aspiramos a tener en cada territorio el derecho de construir nuestras propias rucas sin tener que estar pensando si irán a vender ese terreno o no. Podríamos proteger cerros como Chiripilco, donde murió el Toqui Lautaro, y que por cierto, este buen hombre en particular siempre ha dado prioridad para que sean los pueblos indígenas de ese sector quienes tengan ese cerro, pero sin embargo la capacidad económica de estas asociaciones hoy día no lo permite. Y entonces hemos hablado de por qué es importante el reconocimiento constitucional, porque nos permitiría la justicia que siempre estamos buscando, la vía política de los que muchos, con los que me incluyo, hemos optado. La educación intercultural nos permitiría tener una base que se reconozca y se valore la raíz de la sociedad chilena. No olviden que Pedro Valdivia llegó solo con Inés de Suárez y la población aumentó. Por lo tanto, el chileno tiene ADN, tiene sus genes indígenas, ya sean del norte o del sur. Si tú tienes el cabello crespo, tienes genética de hermanos africanos, de los afrochilenos. Y por lo tanto es importante entonces la normativa de escaños reservados. Y en algún momento la restitución de tierras se tiene que abordar para descomprimir la tensión permanente que ocurre en las regiones que se muestran en la televisión. Pero regiones como Maule, en que los títulos de merced no lo teníamos, porque fue donde primero avanzó el español y el Estado chileno, obviamente establecieron las fronteras en el Maule. Esa identidad está presente acá. Este parlamento indígena está presente. Hay 404.000 habitantes que se reconocen de pueblo indígena, pero que hoy día el Estado y este país llamado Chile no permite practicar el mapudungún, porque no hay docentes, porque no hay un currículum pertinente, porque no hay escuelas interculturales, porque no hay un mecanismo en que establezca en la misma calidad a este educador comunitario con este docente.
El educador comunitario siempre su sueldo llega 6 meses tarde y nunca se condice el valor hora con valor hora de una especialidad. En esta región del Maule el movimiento indígena lleva más de 20 años. Hace poco partió una gran quimelfe, una papay que enseñó hasta sus últimos días todo el kimun que ella tenía, lo transmitió a las nuevas generaciones. Porque nosotros sabemos, pueblos indígenas, que cuando muere un anciano, se mueren las bibliotecas completas de ese kimun. Y hoy día, en esta región del Maule, no sabemos el diagnóstico de qué se enferman nuestros adultos mayores. No hay políticas claras de base de datos tan simple, saber de qué nos estamos enfermando la población indígena, dónde está localizado, con el fin de poder instalar políticas de salud intercultural, mecanismos de prevención. La salud mental no solamente para los pueblos indígenas es importante, sino para todos, porque prácticas culturales como el tejer, el telar, no es solamente un acto vinculado a la artesanía o al arte. Si uno pudiese medir claramente, se podría saber que el impacto favorable que tiene la salud mental de la persona que está tejiendo, que está recordando, que está revitalizando, podríamos claramente demostrar que tiene un impacto en la salud mental y una mejora. Hoy día he venido a hablar a nombre del Parlamento Indígena. No sé si quedará la Constitución como deseábamos los pueblos indígenas, pero sí hoy día hemos venido a través de mi persona para volver a creer en que es posible construir una constitución de todos, en donde se nos reconozca. Porque esta lucha viene desde el retorno de la democracia, desde el encuentro no imperial con el candidato de aquel entonces, don Patricio Aylwin, donde se le pidió 4 acciones para poder entendernos, que era la creación de una ley, una institución que pudiese velar la implementación de las políticas públicas, el reconocimiento constitucional y la ratificación del convenio 169. Hoy día tenemos una ley 19.253 que hay que refrescarla, que hay que actualizarla. Tenemos una institución CONADI que hay que entregarle más musculatura o transformarla definitivamente en un ministerio, que ese es otro sueño que hemos venido anhelando. La ratificación del convenio 169 Chile lo hizo, esperamos que siga ratificándolo, y falta aún lo más importante, este reconocimiento constitucional de que estamos acá, para que nuevas generaciones no tengan que estudiar, como lo hice yo en esta región, leyendo que el pueblo mapuche existió, habitó en el sur de Chile. Y yo pensaba, yo existo, yo vivo acá. Y entonces, ¿cómo es esta política educacional que te entregan los libros y te dicen que las machis eran brujas, cuando para nosotras son nuestras autoridades más importantes? Porque cuando hablan de Bichuquén, de tierra de brujas, sepan ustedes que era el último bastión que pudieron esconderse nuestras machis. Y entonces todo lo indígena pareciera que es malo, que es oscuro, que hay que blanquearlo. Y hoy día nosotros no queremos blanquearnos ni queremos escondernos, queremos hablar como siempre lo hemos hecho. Sobre todo el pueblo mapuche se ha caracterizado por tener mecanismos de diplomacia. No olviden que la nación mapuche hablaba de igual a igual con la corona española. Es el único caso en el mundo que esta corona española hablaba con los loncos, acordaban tratados. Y todos esos tratados el Estado chileno después no los cumplió. No fue la corona española. Obviamente que la tensión y las guerras se dieron al inicio en este encuentro,
pero obviamente después la corona entendió que había que parlamentar, que había que dialogar y que había que respetar la diferencia. Los tratados nos acordamos como parte de nuestra historia, pensábamos que eso iba a funcionar y obviamente después la creación del Estado chileno fue quitándonos cada vez más nuestros derechos. Y cuando dejamos de entendernos, recuerden que los virreyes tenían que traer a sus traductores, a sus lenguaraz. ¿Y cuando nos dejamos de entender? Cuando en la moneda, en la toma de decisiones, se dejó de hablar en mapudungún, se dejó de entender los conceptos, la esencia. Hay palabras que no se pueden traducir al huincatugún o al español. Y este no entendimiento ya llevamos por mucho tiempo. ¿Podemos transformar y cambiar las relaciones con una nueva constitución? Sí, es un primer paso. Y es por eso que estamos acá, expectantes de que al menos estas 4 normas o estos deseos de reconocimiento constitucional, educación intercultural bilingüe, de escaños reservados y restitución de tierras puedan hacerse presentes en esta nueva constitución. Esa es mi palabra. Deseo que las nuevas generaciones, si esto no se da en esta constitución, no se pierdan, sigan luchando. Somos un pueblo de resistencia, somos un pueblo de diálogo, somos un pueblo de paz, somos un pueblo que defiende profundamente la naturaleza, no como espíritu medioambiental, sino porque estamos convencidos de que es nuestra madre la que está en peligro. Cuando desvían los ríos y siempre dicen el río tiene memoria, la naturaleza tiene memoria, nosotros tenemos memoria. Y queremos cambiar a nuestro antojo porque las ingenierías así lo indican y la resistencia. Y después la naturaleza y los ríos les demuestran otra cosa. La memoria nunca se olvida de nuestros hermanos. Y por lo tanto hoy día me he presentado acá esperando que las nuevas generaciones, si esto no ocurre, sigan luchando, sigan anhelando la justicia que nosotros buscamos en todos estos espacios, en este espacio de participación, en los espacios educativos, en el ámbito de la salud, del emprendimiento, porque somos un todo y estamos en todas las áreas. Somos académicos, estudiamos, nos perfeccionamos, pero hoy en día, como no tenemos esa relación cordial y amorosa, hasta dudan de nuestros títulos, de nuestras capacidades. Y entonces no queremos que ocurra eso, no solamente para los pueblos indígenas o para el pueblo mapuche, sino para cualquier chileno que vea en la educación una oportunidad de movilización social, que el día de mañana no se le cuestione que si estudió o no estudió, que se valore sus capacidades. Y que este pueblo que ustedes ven acá, hemos estado siempre aquí, en esta región donde se podría decir nació la identidad chilena, el Guaso. Nosotros estábamos antes acá. Y algunas de las prácticas del uso de elementos vienen de los pueblos indígenas. Quiero agradecerles esta oportunidad y desear que todos nuestros ancestros que hoy día me acompañan puedan guiar los distintos pensamientos que hoy día están en la convención, que los extremos no sean los que primen, sino que sea el consenso del centro. Los extremos siempre hacen tambalear una mesa o una posición. Debemos buscar los equilibrios y eso espero que las distintas fuerzas políticas que hoy día están presentes puedan llegar a un buen entendimiento, porque la Constitución, si es buena, debe ser buena para todos. Peucayal por la mien, y ya veremos qué pasa con este resultado. Muchas gracias, Angélica. A nombre del Consejo Constitucional agradecemos su presencia y participación en este significativo acto para el proceso de creación de nuestra nueva Constitución.